Lo que tenemos aquí sobre el tramo vial Carangocho-Mocoa, doctor Carlos, que es sencillamente triste de cómo vamos la región decreciendo. En todos los temas, definitivamente, con Mocoa, con el acueducto, como está Camilo ahí, en muchas cosas, cómo le ha ido y en ese balance de ese tercer año de legislatura. Bueno, son muchos temas, son cantidad Sí. de temas los que tenemos para abordar y para empezar a contarle a los putumayenses qué se ha hecho y qué se ha articulado, sobre todo Sí. cuál ha sido el ejercicio de articulación entre administraciones municipales, departamental y el gobierno nacional. Usted me dice por qué tema arrancamos. No, arranquemos por los... Y vamos abordando claro que uno sí, a uno. arranquemos por los peajes, doctor Carlos Ardila. ¿Se podrá o no se podrá? ¿O vamos nosotros a resignarnos a que nos metan ese nuevo golpe a los putumayenses? Mire, lo primero que hay que decir de peajes es que hace más de un año, Duván, venimos pidiéndole a la ANI Sí. un espacio para abordar el tema peajes. Recuerde usted que hace poquito más de un mes la ANI por fin dio un espacio y nos sentamos en Bogotá con la ANI, con el señor gobernador. El gobernador contó lo que estaba pasando en el departamento del Putumayo, qué ocurría en las comunidades entre Villagarzón y Mocoa, y lo propio, la gran problemática que se iba a generar por el peaje Mocoa, el peaje que está entre el río Caquetá y Mocoa. Sí. Lo decíamos en esa mesa técnica y le decíamos al vicepresidente de la ANI que Mocoa va a terminar cercado de peajes, al sur, al norte, vamos a terminar lleno de peajes. Sí. Y celebramos las obras, sin lugar a dudas. Bienvenidas todas, la variante, que hay unas mejores condiciones, que la capa asfáltica está mejor, que se han estabilizado terrenos, todo eso estamos de acuerdo, sin lugar a dudas. Sí. Pero también expresábamos para ese momento que esto se convertiría en una situación social que requería toda la atención y que esa atención debía brindarse por los directivos de la ANI y con todo respeto a sus funcionarios, no enviar dos funcionarios a la Cámara de Comercio Sí. a disque a socializar, y el ejercicio de socialización consistía en decir, van a haber dos nuevos peajes, uno en el PR tal y otro en el PR tal, este se llama Mocoa, este se llama Urcusique, señores, hasta luego. Eso no es un proceso de socialización serio, es un proceso que no obedece a la realidad de territorio. ¿Qué se propuso en ese primer momento? Que la ANI viniera acá con funcionarios de primer nivel, con funcionarios que tuvieran la posibilidad de tomar decisiones y escucharan de manera directa a la comunidad. Y eso se hizo hace más de una semana ya. En lo que estamos hoy es en que la ANI se sostiene en que esos peajes resultan necesarios para poder complementar las obras, para poder recaudar y así pagar. Y en una segunda visita la ANI ya expresó que tenía la posibilidad de contemplar unas tarifas diferenciales. El peaje tendrá un costo promedio de 14.000 pesos y ellos hablan de una tarifa diferencial de 2.100 pesos. Haga de cuenta como una suerte de subsidio, Duván, palabras más, palabras menos, y que la ANI a través de un fondo podría asumir esa tarifa diferencial, ese costo adicional lo podría asumir la ANI. Muchos de los líderes que están al frente de esta manifestación, legítima entre otras y sentida por la comunidad, han expresado que no resulta suficiente y que se requiere mucho más que eso. Algunos hablan ya, escuchaba yo ayer, Duván, hablando con varios de ellos, unos piden quitar los dos peajes de tajo como una primera línea. Otros insisten en que no sean dos peajes sino un peaje. Y a otro sector le escuchaba que se movieran los peajes
de los puntos de referencia donde están asignados. Y hay que decirlo aquí con mucha precisión, esos peajes no son nada nuevo, Duan. Esos peajes existen desde una resolución del año 2015, desde abril del 2015 exactamente, existen estas resoluciones, que es la resolución 1207 del 30 de abril del 2015, una resolución que firma el Ministerio del Transporte. Pues yo estaba escuchando los líderes anoche y también pues están sobre esos, que se corra es la posibilidad y el gobierno, es que no sé, en una negociación pues cedemos todos y también pues están abiertos esos temas, doctor Carlos, y vuelvo y lo digo, en su conocimiento como jurídico, conocedor de todo lo que está pasando en Bogotá, ¿cree que al final sí vamos a lograr por lo menos que el gobierno sea en algo ante esa situación? Claro, la vía es estupenda, la vía del Huila pues mucho mejor, las inversiones están mayoritariamente en Huila, pero en serio es que la región sale de una, de otra y otra y otra, que no es justo, y es ahí donde vamos a ustedes que son los congresistas. Aquí es importante, Duván, dialogar, aquí es importante que nos escuchemos, aquí es importante que podamos todos los actores compartir las preocupaciones. Una de esas preocupaciones, Duván, tiene que ver con lo siguiente, y la ANI lo ha expresado ya de manera clara y puntual. No olvidemos que estamos al frente de una concesión vial. Sí. No olvidemos que las concesiones viales tienen el siguiente modelo. Es el privado invierte un recurso y el privado se cobra esa inversión vía sistema de peajes. Eso yo no me estoy inventando nada, eso es un modelo de concesión. Hay un modelo más moderno que se llaman APP. Sí. Y este proyecto vial es un modelo sui generis, es un modelo exótico. Porque resulta que este proyecto vial que se establece en el 2015 y que se formula en ese año y que inicia en el 2016, es un modelo Duván que nace con la siguiente realidad. Es una APP, es una concesión y tiene recursos de nación, de la venta de Isagen, recuerde usted, se vende Isagen por 13 billones y de ese fondo se dejan unos recursos para financiar los famosos proyectos de 4G, la primera ola. 1,6 billones de pesos de esos 13 billones se destina a apalancar este proyecto, Duván. ¿Por qué? Porque según el estudio del año 2015, el tránsito por esta vía, por este corredor Neiva-Mocoa-Santana, no resultaba suficiente para poder compensar los 2,9 billones de pesos que cuesta en su totalidad el proyecto. Este es un proyecto que nace con un valor de 2,9 billones, con 1,6 billones de la nación y con 1,3 billones de un privado. Vamos ahora sí a un corte de cuentas. Usted recuerda lo que vivimos con Aliadas en su momento, el abandono de la vía, lo que le ocurrió al Grupo Solarte y cosa parecida, y luego se logró a finales del gobierno del presidente Duque una cesión de contrato que fue lo mejor que nos pudo pasar para que esa vía no terminara botada como ya estaba y no termináramos en un litigio y a hoy estuviéramos, hoy Duván, le aseguro, estaríamos esperando que un litigio termine resolviendo y la vía estaría abandonada. Hasta ahí es importante decir lo siguiente: de esas 7 unidades funcionales, que son los tramos en los que se divide la vía, la unidad funcional número 7 tiene un costo promedio, Duván, de 1,3 billones de pesos. Eso cuesta la unidad funcional número 7, que es la que va desde Santana, pero en realidad arranca en Puerto Asís, Santana, Mocoa y un poquito más arriba va la unidad funcional número 7. Entonces, ¿cuál es un temor que está presente también? Que terminemos, Duván, recortándole a esta concesión la unidad funcional número 7 y que las obras se concentren en las unidades funcionales 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esa también es una preocupación que acompaña este sentir y por eso es importante que nos escuchemos, que estemos atentos, que miremos qué podríamos resolver, si podríamos intentar mover, si podríamos intentar que no sean 2 peajes, que sea un peaje, no sé. Escuchemos propuestas, a ver qué podemos resolver.
estamos convencidos que se necesita una buena vía, una vía de mejores condiciones, pero también estamos convencidos que dos peajes, uno para salir de Mocoa y otro para entrar a Mocoa, pues resulta muy oneroso y Mocoa termina pagando los platos rotos de toda esta situación. Hamilton, quiero que escuchemos un track del exministro de Transporte, Guillermo Reyes, hoy embajador en Estocolmo, porque pues tenemos el reporte completo, pero voy a dejar que usted mismo, obviamente a través de las audiencias públicas que en esta legislatura y en esos 3 años de trabajo en este cuatrienio de congresista ha tenido, que usted nos desarrolle un poco más sobre esto, porque en su momento fue aplaudido, la verdad, el exministro, la gente toda contenta. Pocos le creímos, usted no le creyó, pero así lo dijo respecto a que antes del 2026 o en el 2026 o antes de finalizar el gobierno Petro se iba a acabar la vía variante Mocoa-San Francisco. El exministro de Transporte, hoy embajador en Estocolmo, Guillermo Reyes, lo dijo en Putumayo, no se ilusionó. Hoy claramente eso está incierto, de verdad, y con las dificultades que ya hemos visto con las muertes de este mes de junio y lo que estamos viviendo allí en Santiago. Vamos a acelerar el trabajo y antes de que termine este gobierno, así sea de exministro, de ministro, de lo que sea, aquí estaremos inaugurando esta vía. Ese proyecto tiene recursos con vigencias futuras, tal como está el proyecto en el nuevo diseño que ustedes han socializado y se seguirá socializando, con el trabajo en las comunidades, con las consultas que hay que hacer con las comunidades y la aprobación de la ANLA, porque para nuestro gobierno el tema ambiental es prioritario. Podamos decirles a los que tienen adjudicadas las 2 concesiones, las obras, que las vamos a dar los recursos y vamos a acelerar los trabajos. Esa forma de trabajar permite que, como tenemos dos frentes de trabajo, los dos van trabajando por su lado. Y es muy probable que mucho antes de 2026 el proyecto esté casi que terminado en muchas de las fases del mismo. Al Día Noticias. Usted lo vio, representante, y es un anuncio irresponsable de ni siquiera conocer cómo estaba eso a profundidad, doctor Carlos Ardila, sobre nuestra tan anhelada variante Mocoa-San Francisco. ¿Qué gestiones usted como congresista de nuestro Putumayo ha adelantado, además de las audiencias públicas, donde pues le ha dicho básicamente esta gente vino a mentirnos acá en Putumayo? Ese ejercicio es una audiencia pública, sí, entre otras cosas. Sí. El ministro no estaba allá porque quería estar en San Francisco y porque le parecía chévere la variante y demás, no. El ministro tuvo que ir a San Francisco porque lo citamos a una audiencia pública para que responda y nos cuente de primera mano qué es lo que estaba pasando con la variante San Francisco-Mocoa. Y este señor, mentiroso, sí, mentiroso, se lo dije yo allá ese mismo día, recuérdelo usted, lo que hizo fue aquí ni echarnos cuentos a nosotros, echarnos unos cuentazos de que en 3 años iba a terminar la variante. Hombre, eso no era serio. Y yo lo dije ese día en la intervención, que me preocupaba la intervención, que yo quisiera creer todo lo que estaba diciendo él, pero que la realidad del proyecto me decía a mí otra cosa. Y le decía yo al ministro que me generaba más preocupación que esos 3 años se pasaran, la variante no estuviera y termináramos rompiendo con un tema fundamental entre comunidad e instituciones, y es la confianza. Sí. De que después de que eso no ocurriera, terminara la gente diciendo que eran un mentiroso, que el gobierno no era serio y que no cumplía. El ministro me dijo que yo tenía que ser más positivo, que tenía que ser más optimista y que me veía muy negativo frente al proyecto. Sí. Y pues resulta, Duván, que lo que ocurre es lo siguiente. Ese proyecto variante San Francisco-Mocoa tiene 2 frentes de obra. El frente Mocoa, el frente San Francisco. Ambos frentes suman un total de 1.2 billones de pesos. Y esos 1.2 billones de pesos, hay que decirlo aquí, no son suficientes, Duván, para terminar 100% la obra. Sí.
según los cálculos de los expertos de Invías, una vez se ejecuten los 1.2 billones de pesos, vamos a tener pendientes por construir un promedio de 8 kilómetros, 7 punto algo kilómetros, para poder unir en su totalidad la vía variante San Francisco-Mocoa. ¿En qué estamos hoy? Primero, en que esos 1.2 billones de pesos se ejecuten antes del 2030. Esos 1.2 billones de pesos fueron proyectados a 10 años para invertirse hasta el año 2030 y más o menos en cálculos, Duván, tenemos que cada frente de obra está ejecutando entre 72.000, 73.000, 74.000 millones de pesos al año. ¿Qué buscamos nosotros? Que esas vigencias futuras del 2030, del 29, del 28, vengan a valor presente al 25, al 26 y al 27 y así poder acelerar obra. Esto no es porque a mí se me ocurrió, Duván, no porque yo crea que así debe ser, es porque los actuales contratistas han expresado en diferentes mesas de trabajo y en diferentes espacios que ellos tienen la capacidad hoy de ejecutar el doble de lo que están ejecutando, pero que la disponibilidad presupuestal no les permite avanzar mucho más. Dicho de otra manera, pueden hacer más y el Invías les termina diciendo que le bajen un poquito porque no hay recursos para poderles pagar. Eso frente a los 1.2 billones de pesos. Ahora, de manera paralela, estamos abordando el tramo que nos resta, lo que está pendiente por contratar, que suma hoy un valor de 2,2 billones de pesos. Eso cuesta terminar en su totalidad la variante San Francisco-Mocoa. Hemos venido avanzando con Invías, con Mintransporte. Mintransporte ya radicó, Invías ya le radicó a Mintransporte ya le radicó al Ministerio de Hacienda la solicitud de documento COMPES y entre Hacienda y DNP deben coordinar el CONFIS y por supuesto también un documento COMPES para poder ahora sí apropiar recursos para los 2,2 billones de pesos. En los 1.2 hemos también explorado la posibilidad de que el gobierno nacional contrate un crédito con cargo a vigencias futuras y así poder tener disponibilidad, Juan, poder tener caja y agilizar la ejecución. Ese crédito no ha sido posible, explorábamos el día miércoles la posibilidad de intentar una figura nueva, pero que existe, que le permitirá al mismo privado, al contratista, apalancarse en banca privada y con cargo a vigencias futuras poder pagar ese crédito. Todo esto, Duván, para agilizar la ejecución. Quedó claro en la mesa técnica del día miércoles que los 2.2 billones de pesos se ejecutarán de manera paralela a la ejecución de los 1,2 billones de pesos y que mantendremos la figura de dos frentes de obra. Uno que vaya desde Mocoa hacia San Francisco y otro de San Francisco hacia Mocoa. Para poder hacer eso se requiere también lo siguiente. Se requiere modificar la licencia ambiental porque esa licencia ambiental actual no nos permite unas vías industriales para poder avanzar de manera mucho más rápida. Así va el proyecto variante San Francisco-Mocoa. Hay que decirlo con toda sinceridad. Hay tareas pendientes, hay recursos que no están todavía, hay consulta previa pendiente por agotar, hay licencia ambiental pendiente por modificar y hay 2,2 billones de pesos que conseguir. A mí me dicen porque el pasado viernes transmitía esa parte y es que Ardila otra vez en campaña, pero estas cosas toca decirlas, doctor Carlos, porque nos mintieron y esta es la realidad. Entonces, como va la situación y como la tramitología del Estado es tan absurda y tan burda, deberíamos así, ¿para qué año se estima más o menos, doctor Carlos, que podremos nosotros los putumayenses disfrutar de una vía digna y de que nuestra gente, nuestros paisanos no se mueran, nuestros amigos de Nariño no se mueran en esa ruleta, como yo lo digo, a la hora que la cruzamos desafortunadamente? Duván, yo he hecho
lo contrario de lo que haría cualquier político en el tema variante San Francisco-Mocoa. Y he hecho lo impopular en la variante San Francisco-Mocoa. Sí, sí, sí. Lo que no es popular. Y lo he dicho aquí, lo he dicho en diferentes espacios, lo dije en una audiencia pública en San Francisco. A mí casi me linchan ese día en San Francisco por decir que lo que el ministro decía no era serio y que me generaba preocupaciones. Y lo que acabamos de plantear, ese ejercicio de anticipar vigencias, ese ejercicio de buscar modificar, ese ejercicio de empezar desde ya a buscar los 2,2 billones de pesos, eso no es un tema de campaña, Duván. Nosotros llevamos en eso más de 3 años. Desde que adjudicaron los 1,2 billones de pesos, empezamos a buscar los recursos restantes. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que no era suficiente para poder terminar la obra. ¿Qué necesitamos ahora? Y en fechas tenga usted presente esto. Lo primero es poder anticipar la obra del 2030 y traerla hacia acá, más cerca. Caso contrario es difícil avanzar en tiempos. Lo segundo, que esos 2,2 billones de pesos esperemos estén disponibles en el año 2026, en este año. Si no están disponibles este año, Duván, se nos complica el proyecto y se nos va a alejar muchísimo. Hay una posibilidad de que durante este año 2026 terminemos con COMPES. Si tenemos COMPES, podemos salir a licitación y podemos empezar desde el 2026, desde el 2025 a publicar el proceso de contratación. Eso nos anticiparía muchísimo obra y nos permitiría acortar mucho la distancia. ¿En qué año? Usted me va a decir, ¿en qué mes es la inauguración? Yo en un ejercicio de responsabilidad le diría que no me atrevo ni a dar mes, ni a dar año. ¿Qué es lo que sí puedo decir yo en estos micrófonos? Es que vamos a seguir insistiendo en este ejercicio, vamos a seguir buscando para que las cosas se den, vamos a seguir intentando que las vigencias estén a valor presente y se puedan ejecutar con mayor agilidad, y vamos a seguir acompañando el proceso de licenciamiento ambiental, esa modificación, y vamos a seguir acompañando todo lo relacionado con la ejecución de este proyecto para que avance de manera pronta. Nosotros, hay que decirlo, Duván, hemos ido como de malas para esos proyectos viales. Y le voy a contar 2 anécdotas. La variante San Francisco-Mocoa, esos 1,2 billones de pesos, ¿se acuerda usted que se lo adjudicaron a un contratista de nombre MECO? Una firma costarricense, una firma grandísima, una firma que tenía todas las credenciales para poder avanzar en la ejecución de ese proyecto. Y no arrancaba, y no empezaba, y no se movía, y qué pasaba, nosotros atentos, pendientes. Y resulta que esa firma terminó por allá en un escándalo de corrupción en Costa Rica y terminó enredada con su ejecución. Terminó luego cediendo la ejecución de ese frente de obra a San Francisco, se lo entregó a un grupo que conocemos como el Grupo ETUS, ellos tienen ahí un consorcio y empezó ejecución, pero perdimos un buen tiempo. Y en este proyecto Neiva-Mocoa-Santana corrimos la misma suerte. Para el 2016 el Grupo Solarte eran los cacaos de las vías en este país. Eran los senseis de las vías, la Coca-Cola de las bebidas, pues. Todos contentos, felices de que íbamos a arrancar muy bien, y bombos y platillos, el vicepresidente de la República anunciaba la ejecución. Viene ese Grupo Solarte y termina en un escándalo de corrupción con Odebrecht. La representante legal de ese grupo, que es la hija del señor Solarte, terminó privada de la libertad, y toda una tragedia que ya conocemos. Y durante el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿Duque se va en qué año, Duván? Se va en el 2022. ¿En el 2022? Sí. En el 2022 logramos que el gobierno Duque aprobara la cesión de ese Grupo Solarte a un nuevo grupo para poder ahora sí pasar de Aliadas para el Progreso a Ruta al Sur. Esa concesión la entregaron con 2,3% de ejecución. Ese era el avance de obra que teníamos después del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 años mal contados, de los que desafortunadamente lo que registramos fue tragedias viales también. Recuerde usted que muchos amigos nuestros perdieron la vida en estos accidentes viales entre los corredores de Mocoa-Santana
y lo propio de Mocoa Pitalito, no se olvide usted que lo que había era una colección de derrumbes de aquí hasta allá, y eso dificultó muchas cosas. Así que, pues hay que seguir empujando, Duván, hay que seguir insistiendo. Y yo le tengo, seguirlo hablando, porque yo si le no lo tengo hablan mucha ustedes- fe a las mesas técnicas. Sí. A mí esas mesas me parecen que son ejercicios muy productivos, porque en esa mesa, esas mesas técnicas, valga la redundancia, Sí. tienen asiento los técnicos de las diferentes entidades. Y uno con esos técnicos, uno tiene acceso a la realidad de los proyectos y sabe uno qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo terminan aterrizando de manera clara y precisa en cuál es el norte de cada proyecto vial. Vamos a insistir, yo celebro que los 4 alcaldes del Alto Putumayo, Duván, han estado pendientes con este proyecto, que el señor alcalde de Mocoa ha tenido toda la disposición para con este proyecto y que la gobernación del Putumayo ha acompañado todos los ejercicios y en ellos ha estado presente el señor gobernador. Bueno, muy bien, doctor Carlos, y pasemos a un tema importante también porque la reconstrucción de Mocoa sin duda ha sido objeto de importantes debates, no solamente en estos 3 años, sino que lo hemos visto usted siempre pendiente de estos temas de la reconstrucción de Mocoa, que quedaron hasta cierto punto en el 2022, cuando el gobierno se fue, cada cantidad de obras, celebramos, y es que yo me doy golpes en la cabeza porque también celebramos nosotros la victoria que iba a ser mejor, de que las cosas iban a avanzar y veíamos las imágenes del desfile en ese 19 de junio del 2022 cuando todo el mundo celebró y hoy la realidad es una situación terrible de cómo está. Sin duda, en peores circunstancias no puede estar la reconstrucción de Mocoa, doctor Carlos Ardila, objeto de importantes debates, pero sobre todo que se le dicen las verdades que no gusta, porque la gente es seguidor, es fanática del gobierno por sus diferentes temas, pero que toca decirlas, y la verdad aquí yo lo veía en ese monitor y mi reconocimiento público por la estructura de ese debate y por cómo de verdad que se les dijo respetuosamente las verdades a esas personas. Doctor Carlos. Las verdades no siempre son populares, ¿no? Y uno no siempre gana aplausos por decir verdades. Y fruto de ese debate, de esas audiencias y demás, me han mencionado a mi señora madre con bastante frecuencia, fruto de eso. Y yo decía, Duván, y lo sostengo aquí, que desafortunadamente la reconstrucción de Mocoa hoy es una tragedia más. Se ha convertido en una nueva tragedia la reconstrucción de Mocoa. No avanzamos, tenemos una unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres que avanza lento, una unidad que habla mucho, que diagnostica mucho y que hace poco. Y veíamos lo que ocurre con el tema viviendas, decíamos lo que ocurre con el tema del acueducto, que me recibió usted así en este programa con el tema de acueducto, en donde se requieren más acciones, más allá de seguir hablando y hablando y hablando. Aquí lo que necesitamos es actuar, mover más los pies y menos las manos. Y yo siento que incluso en el tema de reconstrucción hemos retrocedido, Duván. Y le voy a decir por qué hemos retrocedido. Esto se lo digo con evidencia y con acciones puntuales. Las obras de mitigación, que son un esfuerzo grandísimo que hizo la nación para poder apropiar recursos para lograr que las obras de mitigación de la parte alta se conviertan en realidad. Hoy son unas obras, Duván, que no sabemos para dónde van. Esos más de 200.000 millones de pesos que la nación desahorró de recursos de regalías, ojo, desahorro de recursos de regalías, entre esos rendimientos financieros, se destinaron a financiar las obras de mitigación de la parte alta en Mocoa. Se apropiaron en el Congreso, avanzamos en ese propósito y desafortunadamente lo que hoy tenemos es que la UNGRD liquidó esos contratos, Duván, los liquidó. Y hoy los contratistas demandaron a la unidad y van a terminar en un litigio larguísimo, eterno, y la realidad es que Mocoa, los habitantes de Mocoa hoy no tienen las obras de mitigación brindando un servicio para así mitigar el riesgo. Con un agravante, las obras de mitigación de la parte media y de la parte baja hoy se están afectando porque lo que han dicho varios expertos es que este es un conjunto, este es un sistema
y si le falta un pedazo de ese sistema, Sí. lo demás va a terminar sufriendo ciertas afectaciones. Así que vamos a seguir insistiendo con el debate, vamos a seguir tocando puertas. Yo tuve oportunidad de Sí. contarle esto al presidente de la República. ¿Sí? Le dije al ¿Qué le presi- dijo? Le dije al presidente que lo de Mocoa iba muy mal. ¿Y él qué le respondió? Le dijo muy mal, le preocupó el tema. Le dije, presidente, a mí me preocupa y le voy a decir una cosa, le dije. Usted me dijo en algún momento que usted iba a Mocoa el día que tuviera una vivienda para entregar. Que si no, no venía, Nelson. Si no había una vivienda para entregar, yo no tengo nada que ir a hacer a Mocoa. Lo dijo empezando por allá el gobierno como el primer año. Y yo veo con preocupación el tema de las viviendas, Duván. Yo quiero pensar que sí, que va a ser posible y que no solo va a entregar una, Sí. que va a entregar más de una vivienda, ojalá las 909 viviendas. Pero como van las cosas, eso está embolatado. En el último ejercicio que hacíamos para el tema de viviendas, yo no entiendo ese mecanismo de contratación que se inventaron. Eso terminaron dividiendo, terminaron fragmentando la contratación. Un contrato para hacer limpieza, otro contrato para hacer el cierre Sí. y otro contrato para construir las viviendas. Pero en otra audiencia aquí el director dijo que él no iba a contratar eso. Él dijo que él iba a autoconstruir las viviendas. Y eso fue aquí en ese coliseo. En este coliseo fue a... Sí. Recuérdelo usted, Sí, que sí. también me gané tremendo vaciadón yo, Sí. porque dije que ese sistema me generaba preocupación y dijeron que no, que eso era muy fácil, que autoconstruir vivienda era sencillísimo, que capacitaban a los damnificados, que les daban unos cursos de construcción, que los capacitaban en el SENA, que la unidad ponía la plata, entiéndase los materiales, y que listo, se hacían las viviendas rapidísimo, que eso era muy sencillo. Volví y dije yo, pues eso suena muy bien, pero yo veo eso un poquito complejo, eso no es tan sencillo como uno quisiera. Y pues la realidad hoy, Duván, es que de las 909 viviendas, yo veo eso, que tampoco avanza y que tampoco hay una vivienda al menos para disposición de los habitantes de Mocoa. Y así podríamos seguir hablando de la plaza de mercado, podríamos seguir Sí. hablando de los pavimentos que todavía no Pavimentos. terminan. Ojo, que faltan varios y de eso hemos Trampas hablado. mortales. Hemos hablado bastante Sí. poco. Ahí se destrabó un poquito el tema de alcantarillado y van avanzando. Bueno, vamos en ese ejercicio, pero sin lugar a dudas nos falta mucho más y el llamado a la unidad es que hagan, que ejecuten, que se muevan un poco más. Y diría yo, en palabras de un exalcalde de Bogotá, que muevan más los pies y menos las manos. Y así le podamos responder a los habitantes de Mocoa y esta nueva tragedia que es la reconstrucción se empiece a superar. A mí me gusta prepararme para las entrevistas, doctor Carlos, y veía la entrevista que le hice en nuestra antigua sede, hablando de temas similares de los cuales hoy estamos en las mismas. Doctor Carlos. Pues es triste decirlo, ¿no? Porque uno quisiera ya hoy estar chuleando esos temas Sí. y decir, bueno, listo, Duván, de acueducto ya no hablemos más, que ya se resolvió el tema del acueducto. De viviendas, al menos chuliemos las rurales y dediquémonos a las urbanas. Pero obras de mitigación, quisiera No. yo, ojo, las obras de mitigación son lo urgente, urgentes son las obras, así están tituladas, son obras urgentes, urgentes. Y esas obras urgentes pasan los años y pasan los años y pues yo no sé, como que cambió la definición en la RAE de qué es urgencia y ahora como que hay urgencia larga, hay urgencia mediana y hay urgencia chiquita, porque esta sí como que es una largota y es una urgencia que aguanta tiempo y Sí. que aguanta lo que sea. Eso, créame que también, Duván, a uno le genera impotencia ya, porque yo en este ejercicio de Mocoa completo más de 10 audiencias públicas y más de 6 debates de control político. Sí, Y ese con es usted el- nos hemos pegado unas buenas Sí. unas buenas debatidas alrededor de la reconstrucción de Mocoa. Y mire usted que hoy No. seguimos hablando de muchos de esos No, temas el tiempo le da la razón. que por allá en el 2019 y 20 Sí. debatíamos y usted con Sí. argumentos también me decía, no, pero esto avanza así, esto acá. Y yo también en Sí. algunos temas expresaba preocupaciones. Y yo lamento que hoy sigamos hablando de lo mismo. Lo lamento, de verdad que lo lamento. Yo quisiera ya ir chuleando temas, perdón por lo coloquial, pero ir chuleando, listo, ya esto no más, esto no más, esto no más, y salgamos de estas discusiones. Pero no, seguimos en lo mismo y uno en la, ¿cómo es que es el cuento, el refrán?
que en la entrada uno sabe cuál va a ser el plato fuerte, o en el desayuno sabe uno qué van a dar de almuerzo. Pues le digo una cosa, en la primera reunión que tuve con el director de la unidad de este gobierno, Duván, yo salí aburrido de esa reunión. Aburrido. Mejor dicho. Porque yo dije, este señor, que no fue Olmedo, el de las uñas largas, sino el otro, el que le antecedió a él, Pava. Yo dije, salí de esa vaina y yo dije, este man habla mucha carreta. Y eso ya uno dice, no, este man habla mucha paja, mano. Y eso ya uno sale y uno dice, no, primero ese man no tenía ni idea de la reconstrucción de Mocoa, nada, no sabía nada. Y yo dije, esto no va bien. Y después de que me reuní con ese señor Olmedo, con que me reuní una vez, y con todo su equipo técnico, que el señor estuvo ahí par de minutos y se fue, y quedó una subdirectora, y quedó el jurídico, y quedó un pocotón de gente. En esa reunión estuvo el alcalde Imbachí, en esa mesa técnica. Estuvo Corpo Amazonía, porque ¿sabe qué decían en la unidad? Sí. Que Mocoa no se había reconstruido por culpa de Corpo Amazonía y por culpa de la alcaldía, que las viviendas no estaban disponibles porque la alcaldía se oponía y que las obras de mitigación no estaban porque la corporación Corpo Amazonía no les respondía a las peticiones. Y ese fue un ejercicio bien poderoso para las entidades territoriales, porque Corpo Amazonía se sentó con su equipo técnico y le dijo, ¿y qué es lo que le falta por respuesta? Y se llevó a todos los responsables del tema. Y se volteaban a ver entre ellos, Duván. El uno volteaba al otro y el otro volteaba al otro. Y nadie sabía qué responder. Pero ¿cuál es el correo que falta? ¿Cuál es la petición que falta? Díganos qué más le respondemos. Mire, la última comunicación que tenemos es esta, del mes tal, del año tal. Y ellos volteaban a ver y no sabían qué más decir. Y cuando el tema de las viviendas, que es que usted, alcalde, no responde, ¿qué es lo que me falta responderle? ¿Qué más necesitan? Miren, yo incluso les envié esto y ustedes no me han contestado. Ese día dije, esto no va mal, esto va muy mal. Muy mal. Porque aquí en la unidad ni siquiera saben qué es lo que están haciendo en materia de reconstrucción Mocoa. Y ahí vamos, pero vamos a seguir insistiendo. Sí. A mí el tema del debate de control político me da cero pereza, y le voy a decir una cosa. Después de las levantadas que me han pegado por hacerle control político a esta unidad, Imagino. pues vamos y a más hacer, ahora en este gobierno que hay más fanatismo. vamos a hacer más control político y vamos a darle más al tema de la unidad, vamos a seguir dándole palo a ese tema, porque al final aquí lo que nosotros no necesitamos aplausos, lo que nosotros necesitamos ni likes, nosotros lo que necesitamos son obras para que el proceso de reconstrucción de Mocoa se convierta en una realidad. No, y como dice el doctor Carlos, cuando teníamos nuestras conversaciones amistosas, ya lo voy a saludar, compañero Nelson, nuestro vecino de Tribuna Caliente también, que se une acá al panel de preguntas, y es que antes, por estar dentro, era una unidad técnica, por lo menos estábamos empapados de los temas, pero es que ahora quieren destruir lo que se hizo cuando debieron iniciar con todos estos procesos, seguir con lo que venía. Ahora quieren hacer unas cosas todas raras en los ríos, dicen que esas estructuras no sirven cuando los estudios los hizo una entidad pública y certificada como lo es Corpo Amazonía, una cantidad de cosas. Se dedicaron a hacer sancochos y así les duele a nuestros amigos petristas. También nosotros votamos por Petro. Por eso es que nos damos golpes en la cabeza nosotros, porque nos defraudaron. Y ya voy a colocar el video de cómo celebrábamos el 19 de junio, porque nos recordaba que hace 3 años nosotros celebrábamos el 19 de junio la victoria en segunda vuelta del presidente Gustavo Petro, y muchos de los que hablaban en ese en vivo que hacíamos nosotros desde el Parque con Hamilton, muchos hoy están decepcionados, y claro, pensamos que las cosas iban a ser mejor. Se quejan de las 16 casas de Duque, pero ¿cuántas casas ha construido el gobierno del presidente Gustavo Petro? Absolutamente nada, porque se dedicaron a ver con el retrovisor. Se prepararon únicamente para echar piedra y no para gobernar. Doctor Carlos Ardila, y tiene que seguir usted así, doctor Carlos, porque así esto no guste, porque como le digo, hay fanatismo extremo desafortunadamente en esta oportunidad que hace que todo lo que diga usted, que ya está haciendo campaña, pero a ustedes les toca hablar de eso. Lo hace también Cansi Mance, lo hace también el otro representante. Son ustedes, si no lo hablan ustedes, acá entre los corrillos, entre el café de Palo Caído y los magistrados, de acá no va a salir absolutamente nada, doctor Carlos. No, vamos a seguir. Yo en ese tema le digo, Duván, con mucha sinceridad, esa va a ser la línea y vamos a mantenernos en esa posición,
vamos a seguir insistiendo con el control político, no existe una vía distinta a esa, pero un control político constructivo, eso no es ir a decir que nada sirve y que nada funciona, sino, mire, esto no funciona y busquémosle una solución, y busquemos una solución y nosotros estamos para ayudar, y al final, si las cosas se hacen, si los propósitos se cumplen, nosotros ayudamos y empujamos y salimos también a echar flores cuando sea necesario. Si las cosas las hacen bien, avancen. Y se nos olvida en el tema de reconstrucción Mocoa, un temita que no es nada menor, Duván, que no lo hemos tocado. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres son unos malapagas. No pagan. Ojo, ya también lo dijimos en ese debate. Y porque trabajamos, espéreme, cuando trabajamos en el anterior gobierno, salimos con otros, sí, en octubre del 2022, aquí estoy con 24 millones de pesos, una factura que no quieren pagar, y hacían muchos contratistas, doctor bueno. Carlos. Entonces usted también está dentro de los... Sí. A los que le deben. Damnificado también. Pues le pasa a usted, le pasa a comerciantes de Mocoa, le pasa a ingenieros de Mocoa, le pasa a muchos proveedores de Mocoa. ¿Y qué pasa hoy? Hay obras que ya se terminaron, hay obras que se entregaron, hay obras que se recibieron a satisfacción por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD. Las recibieron a satisfacción, Duván, y hoy no las pagan, no las han pagado. Y muchos de esos contratistas, desafortunadamente, no han tenido cómo pagar a muchos de sus proveedores locales. Y hay que decirlo también aquí de manera clara. Muchos de esos contratistas subcontrataron las obras con contratistas locales, contratistas de Mocoa. Y esos contratistas le deben en su totalidad a esos subcontratistas la obra. Y esto es una cadena, porque si al contratista no le pagan, le queda debiendo la ferretería, le queda debiendo la estación de servicio, le queda debiendo el operador de la maquinaria, queda debiendo repuestos, y así esto es una cadena y a todos los va golpeando. Hombre, insistimos en el llamado a la unidad, páguenle a la gente, paguen esos contratos, esa plata está en una fiducia, páguenle a la gente para que la gente pueda terminar pagando sus deudas y poder también dándole un respiro, darle un respiro a la economía de Mocoa. Haciendo cuentas, cambiando formatos, es un calvario, es un la calvario economía bien golpeada, lo que se está pasando, Juan. es un calvario lo que está pasando. La economía bien golpeada y aquí la gente endeudada y la plata en una fiducia y no pagan, y yo creo que ya es un tema caprichoso, es que yo no encuentro otra razón. Porque si uno dijera, no, hicieron un ejercicio riguroso. Los contrató Duque, los contrató Santos por eso. No, ya paguen, hay fanatismo en este gobierno. Páguenle a la gente. Compañero Nelson, muy buenos días. Bienvenido a este informe especial que estamos adelantando con la gestión de los 3 años del parlamentario Carlos Ardila, aquí con nuestro vecino Nelson de Ávila, Tribuna Caliente. Y estas preguntas que además de un panel ya establecido, pues aquí aprovechamos y le preguntamos de todo, porque es él el que está en Bogotá y maneja todos estos temas de cómo pues nos ven desde las regiones. Nelson. Buenos días, Duván. Buenos días, doctor Carlos. Gracias por la invitación generosa de ambos a acompañarlos a este panel, y de verdad es que hay tantas preguntas por hacer y es la oportunidad que tenemos a un representante que de verdad que agiliza tantas cosas, y ve uno que siempre acompaña a los alcaldes en su visita a la capital de la República. Yo quiero hacerle una pregunta de un tema que nos aqueja a todos permanentemente, de pronto no se ve tan visible. Aquí se habla mucho de turismo, que el turismo va a ser la salida de la economía del departamento del Putumayo, pero estamos lejos, doctor Ardila, porque los 13 municipios, ningún municipio tiene un acueducto que garantice servicio de agua potable, la seguridad todavía sigue siendo inconvenientes. Mire que se nos presenta la posibilidad de mejorar el estado de las vías, que eso fue, pero mejor dicho, una bendición de Dios, y ahora se viene con una lluvia de peajes, una cantidad de peajes que también, miren, nos tiene molesto y tiene a la gente en las calles rechazando esa actitud, porque es una actitud antieconómica para los que vivimos acá, que nos movilizamos. En mi caso, yo voy casi diariamente a Villagarzón o viceversa, Mocoa,
en mi carro entonces cuántos peajes tendría que pagar, o sea, es exagerado. Y unas cosas así. Ahorita le hago las cuentas, Nelson, para que se vaya exactamente, aperando de cuánto le cuesta ir a almorzar a Pitalito y volver. Pero quiero ir, y mire que de aquí se van los domingos, la mayoría vamos a Pitalito, sí, a mirar, a vitrinear, a hacer compras, eso. Pero ¿dónde quiero llegar? Algo con esto que es lo más importante. Doctor Ardila, ¿qué sabe de los aeropuertos de de Puerto Asís y Villagarzón? Porque es que esa es otra salida. Nosotros, qué problema para salir aquí con un familiar, sobre todo cuando las vías están bloqueadas y uno quiere viajar a veces por agilizar su ida a la capital de la República, a cualquier otra ciudad, pero estamos bloqueados porque aquí ni a veces ni pagando el pasaje tan caro como es, uno puede hacerlo. Entonces, ¿qué sabe usted de esa gestión que viene haciendo el alcalde de Puerto Asís? Y creo que usted ha estado muy cerca de eso. Nos gustaría que nos diera qué se sabe, sobre todo el aeropuerto de Puerto Asís que se va a hacer, y lo del aeropuerto de Villagarzón, que sería de verdad, de pronto algunos no lo ven, pero yo sí lo veo que es una necesidad que tenemos. ¿Qué problema para viajar de aquí a la capital de la República, doctor Carlos? Nelson, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, por acompañarnos aquí en este ejercicio. Miren, en aeropuertos tenemos tres realidades en materia de aeropuertos. Villagarzón requiere un mejor sistema de navegación, para que lo tengamos claro. Eso está hoy diagnosticado por parte de Aerocivil, eso está hoy, digámoslo, ya priorizado por parte de Aerocivil y requiere una inversión importante para que Villagarzón deje de tener un sistema de aproximación, que es el actual sistema que tenemos, y pasemos a un sistema de navegación. ¿Y eso qué nos va a permitir, Nelson? Nos va a permitir tener más de una aerolínea, que lleguen más aviones, y en este caso aviones distintos a los de Satena. Sí. En Villagarzón no puede aterrizar una aerolínea comercial, no se le permite. A Satena sí, porque el sistema tiene estándares de aerolínea militar, tiene estándares de aviación militar, no de aviación comercial. Eso le permite a Satena aterrizar en Villagarzón. En Puerto Asís tenemos un sistema de navegación que nos permite llegar con aerolíneas comerciales, y por eso tenemos a CLIC, y eso nos permite una mayor oferta en vuelos. ¿Qué tenemos hoy que hacer y en qué avanzar? En Villagarzón necesitamos unas adecuaciones en el componente aire, en este caso en la pista. Esa pista se requiere ampliar un poquito. Sí. Esa pista requiere de una atención hoy, Nelson, porque resulta que en la pista de Villagarzón hoy hay un musgo, hay una lama, y yo lo he vivido ya, de que cuando hay lluvia y la pista está húmeda, muchos pilotos terminan tomando la decisión de aterrizar en Puerto Asís y no hacerlo en Villagarzón. Hay que proceder, la Aerocivil ya conoce de este tema, le compartimos esa preocupación para poder avanzar. Y Nelson, su preocupación tiene que ver con tiquetes, con el valor de esos tiquetes, sí, señor, que son carísimos, que son onerosos. Nosotros le hemos propuesto al gobierno en 2 oportunidades ya, y vendrá una tributaria y lo volveremos a proponer, que los tiquetes de la región amazónica estén excluidos de IVA. Y eso nos permitiría alivianar al menos en un 19% el valor de esos tiquetes. Hay que insistir en propuestas como estas, bajo el principio de que lo que lograríamos con unos tiquetes más económicos es una mayor conexión y de paso poder dinamizar, entre otras cosas, sectores como el turismo. Nosotros lo propusimos en la primera tributaria, no lo negaron, y en la segunda tributaria pues no hubo oportunidad de discutir porque el proyecto se hundió en comisiones. Es esto clave, porque mire, la gente tiene que salir a Bogotá y compra aquí en Pasto, y con esa situación, de verdad que si uno anhela que también ese sea un sueño. Doctor Carlos y Nelson, permítame, porque con la situación de Santiago y con
y con las instituciones, que pareciera, yo veo, doctor Carlos, que por primera vez hay unas instituciones que no están enfocadas en lo que debe ser. Un año el alcalde de Santiago, representante, pidiendo que por lo menos recojan unas piedras y las hagan en un muro que se llama Gavión, para que no pase la emergencia que hoy en estos momentos estamos sufriendo miles y miles de nariñenses y putumayenses para movernos por ese tramo vial, y la situación tiende a agravarse porque la vía alterna, la irresponsabilidad de gente que se mete con sus vehículos de carga pesada está cada vez más difícil. ¿Cómo ve usted el tema de la articulación institucional con estos temas que nos interesan a todos nosotros los putumayenses? El caso de aquí, de la protesta, el Cauca bloquea y de inmediato van ministros, acá nos mandan solo enlaces, doctor Carlos Ardila. Bueno, en el sector de Río Negro, en Santiago, en el puente de Río Negro, hay que ser justos también y decir lo siguiente. Sí. El INVIAS actuó de manera pronta, el INVIAS atendió el llamado que hiciera el señor alcalde y el equipo encargado y responsable de esta situación. Los técnicos ya estuvieron en Santiago, ya hay un avance y tenemos ya diagnosticado qué es lo que hay que hacer en ese sector, y lo que hay que hacer es primero la instalación de un puente metálico o un famoso puente de esos puentes de emergencia, Sí. para poder dar paso. Pero, perdón que lo interrumpa, pero me refiero a que un año el alcalde pidiendo para que no pase lo de Mucho hoy. más, claro, total. Esa era una Sí. tragedia que se había advertido con tiempo. Y no solo el alcalde ha advertido lo de Río Negro, el alcalde está advirtiendo y entregó en la última mesa técnica al INVIAS un diagnóstico de los puntos críticos desde Santiago hasta el Encano. No solo ese punto sobre Río Negro es un punto crítico, en el sector de Santiago al Páramo hay al menos 3 puntos críticos donde estamos perdiendo banca, y del Páramo hacia la Cocha, pues, para decirlo, hacia el sector del Encano, hay otros puntos críticos que en cualquier momento, Duván, perdemos la banca en un 100%. Acá ya registramos pérdidas de un carril, e incluso hay sectores donde registramos más de un carril, poquitico más de un carril se ha perdido. En cualquier momento, y fruto de ola invernal, se pierde un 100% de la banca y quedamos incomunicados, sí. Ya no por el puente, sino por un deslizamiento, por un derrumbe, donde terminamos perdiendo banca. Eso se entregó ya, ese diagnóstico, nuevamente. El alcalde viene advirtiendo hace rato, con mucho rigor, diciéndole: ojo que en este punto de referencia va a pasar esto, ojo que en este punto, con fotos y videos, sin carreta, esto es lo que hay. Y al INVIAS se le dijo ya, el día miércoles, actuemos antes de. Uno no entiende por qué las entidades tienen que actuar en medio de la emergencia. Sí, sí. Pareciera que prevenir no es una acción propia de las entidades. Si se les está diciendo, se va a derrumbar la vía, vamos a quedar sin vía, vamos a perder la vía, y no avanzamos, y se pierde la vía, que es lo que ocurrió ahorita en el puente se va, nadie paró bola, se fue el puente, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer todos? Ahora sí, todos corren, todos encuentran tiquetes, todos tienen agenda libre, todos llegan, se graban el video, se toman la foto, se mojan las botas, se embarran para que los vean, y ahora sí, vamos a actuar y vamos a poner un puente metálico. Hombre, si ya sabíamos que eso iba a pasar, pues había que hacerlo con tiempo. Pero ahí hay 2 acciones puntuales, el INVIAS en eso. Yo le reconozco a este director su diligencia, su buena disposición. Vamos con un primer puente metálico para poder atender la emergencia, y vamos a empezar a construir estudios y diseños para un nuevo puente, que sería un puente en concreto y un puente con las condiciones propias para ese terreno. Según los expertos en estos temas, en puentes y en vías, dicen que ese actual puente termina siendo un embudo, porque el puente quedó muy pequeñito, es un puente muy pequeño, con una luz muy pequeña, y cuando se registran temporada de lluvias, termina el puente siendo ahí una suerte de tapón para el Río Negro. Entonces lo que tienen que hacer es pasar de un puente que tiene 10, 11 metros de luz a un puente de más de 40 metros de luz, para cuando haya temporada de lluvias el agua pueda circular sin ninguna dificultad y no termine haciendo una suerte de efecto tapón y no pueda avanzar el agua.
Bueno, muy bien. Hamilton, veamos los datos, por favor, se los puse en el sistema. Datos importantes de la gestión del representante Carlos Ardila, que son importantes, Nelson, tenerlos. Estamos dialogando con él. Cumplió su tercer año el pasado 20 de julio, hoy precisamente, ¿no? Hace precisamente 3 días cumplió su tercer año de congresista. Dice por acá la estadística que tenemos anotado, dice autor de 31 proyectos de ley y actos legislativos, ponente de 9 proyectos de ley y actos legislativos, 2 audiencias públicas, gestión de 8 mesas técnicas con alcaldes de Putumayo en diferentes entidades del orden nacional, debate de control político, la reconstrucción de Mocoa, que esto sí ha sido, me ha encantado esos apartes. Yo soy feliz editando esos apartes porque les dicen las cosas como son a los funcionarios del gobierno que se dedican a hacer zancochos en este gobierno y no a ser técnicos, y 21 constancias en temas fundamentales para el departamento del Putumayo, que son los datos que tenemos a esta hora en pantalla. Allí ustedes pueden darse cuenta. Doctor Carlos, ¿cómo, y Nelson, lo hemos visto con todos los alcaldes, ¿no? No se ha presentado de pronto que diga un alcalde es que el representante no nos ayuda a abrir puertas con este gobierno, así sea para que se vayan a sentar allá y se tomen la foto, como dice Nelson. Sí, de verdad que el doctor Ardila ha estado muy pendiente acompañando a los alcaldes del Putumayo. Inclusive la otra vez que me encontraba cubriendo una protesta y me llamó el doctor Ardila para ofrecerse a colaborarle a esa gente que tenía una situación con el tema de viviendas y me dijo que le dijera a los líderes de la protesta que lo llamaran para él hacerle la gestión allá, y así lo hace con los alcaldes del municipio. ¿Cómo es cómo se maneja esa situación, representante? Nelson y Duván, yo parto de un principio, y el principio es que esta curul no es de Carlos Ardila. Sí. Esta curul es una curul del departamento del Putumayo. Este asiento es un asiento que ganó el departamento del Putumayo con la Constitución del 91 y que le permite al departamento tener una voz en la Cámara de Representantes. Entonces, partamos de ahí. La curul, esta sillita, no es de Ardila, esta curul es del departamento del Putumayo. ¿Cuál es el ejercicio de elección? El ejercicio de elección, las elecciones es ¿quién se va a ir a sentar a esa silla? Que vuelve y insisto, es del Putumayo. ¿Qué partido? El azul, el rojo, el blanco, el amarillo, el morado, el que sea. Primera discusión. Y quien se siente ahí no es la voz de un sector del departamento del Putumayo. Tiene la obligación de ser la voz de los 369.000 habitantes del Putumayo, mal contados, que seguro son un poquito más. Tiene la obligación de ser la voz de los 13 municipios del departamento del Putumayo. Uno no puede ir a decir allá, y ese sí votaría por mí. Me llama Nelson y para el tema de una protesta, yo no le puedo preguntar, hola Nelson, y vos sabés si los que protestan votaron o no votaron por Ardila y marcaron dentro de los 17.600 que me votaron a mí. No, eso no tiene sentido, y en eso hay que estar más allá de las discusiones políticas. Y vuelve y juega con los alcaldes. Nosotros apoyamos unos candidatos a alcaldía y en unas resultamos victoriosos, Duván, en otras no. Una vez se acaban las elecciones, el paso siguiente es rodear a ese alcalde en lo que más podamos, acompañarle a ese alcalde para que a ese alcalde le vaya bien. Yo creo que en esto la política no puede ser mezquina, tiene que al alcalde irle bien. Si al alcalde le va bien, a su municipio le va bien. Y si a su municipio le va bien, Nelson, a los habitantes de ese municipio les va bien. Miren, son tantas las necesidades, Duván, tantas las necesidades y tantas las tareas pendientes que resulta uno imposible ponerse uno a decirle a un mandatario local, no, yo en eso no le ayudo, yo en eso no me meto, o tengo diferencias con usted políticas, entonces no lo acompaño. Yo en eso he procurado durante este ejercicio en el Congreso de la República tener la mejor relación con todos los actores del departamento del Putumayo para ese propósito, para el propósito de que al municipio le vaya bien, al departamento le vaya bien y por ende a los putumayenses le vaya bien. Nosotros somos en el Congreso, Duván,
una representación muy pequeña, muy pequeñita. Y le voy a hacer un ejercicio. En los más de 100 senadores que tiene este Congreso, nosotros no tenemos un senador del Putumayo. Entonces ahí ya arrancamos, Sí. ya arrancamos en déficit. Y en los representantes a la Cámara, somos 2 en circunscripción ordinaria y somos 1 por CITREP, Sí. que su mandato constitucional dice que él debe ser la voz de las víctimas, en el Congreso. Pero a Freddy le ponemos también tareas propias de acá porque son muchos. Pero somos 3 entre más de 186. Duro. ¿Con qué cara le dice uno a un alcalde que no le ayuda, que no lo acompaña, que no le tramita una cita, que no le tramita determinada gestión? Es imposible hacerlo. Terminaría uno graduándose de mezquino porque terminaría uno en contravía de los propios intereses del departamento del Putumayo. Representante, hay un tema que también me llama la atención y es como, ha pasado como un sofisma de distracción, no sé usted qué nos puede informar al respecto. ¿Qué pasa con el tema de sustitución de cultivos? Que esa gente siempre lo ve uno quejándose, no les compran, o sea, eso ha sido un programa fallido. ¿Qué pasa con el tema de sustitución de cultivos, representante? Eso podríamos decir que tampoco va bien. Desafortunadamente no va muy bien. Nosotros citamos a la directora de PENIS, de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos, para que le responda Nelson a los campesinos del departamento del Putumayo. Porque resulta que estando en Orito, en una visita a Orito, hace unos 3 meses más o menos, un poquito más o menos, hablábamos con unos campesinos, amigos de Orito, y nos empezaron a contar el tema de PENIS. Mire que no nos han cumplido, mire que los recolectores están pendientes, les hicieron un pago y no lo volvieron a pagar y y bueno. Entonces empezamos a enviar derechos de petición y a alimentar con información este tema. Y resulta que no solo eran los de Orito, a los de San Miguel, a los de Valle del Guamués, a los de Orito, a los de Puerto Asís, a los de Caicedo, a todos los que están en ese proceso, desafortunadamente hoy se registran incumplimientos. Pero encontramos un tema adicional, Duan. Resulta que si la UNGRD es mala paga, Sí. la dirección de PENIS también es mala paga y no paga. Sí, suena crudo, pero también son unos mala paga. Y pues me perdonan lo crudo, pero al que no paga, pues se lo gradúa de mala paga. Sí, así es. ¿Qué hizo el PENIS? Bien intencionado, hay que decirlo. Vamos a comprarle los productos a los comerciantes del departamento del Putumayo. Y ustedes, comerciantes del departamento del Putumayo, se van a convertir en proveedores del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Bien, yo le confieso que yo dije bien, estos manes la atacaron muy bien, chévere, eso nos ayuda, dinamiza la economía, le compran a los comerciantes locales, bacano, vamos para adelante con eso. Pues eso pasó hace casi un año, más de 10 meses, ya estamos en el mes 11, los comerciantes cumplieron, entregaron lo que les pidieron, le entregaron a los campesinos lo que se habían comprometido y resulta que hoy el programa no paga, no les paga las facturas. Ojo, 100% no pagan, a unos, a otros les abonaron un poquito, a otros otro poquito y ahí los tienen. Y mire, hay comerciantes hoy desesperados, Dúa, desesperados y le dicen a uno, representante, yo perdí mi crédito con la entidad comercial, yo perdí mi crédito con la casa comercial porque tenía créditos a 1 mes, a 45 días, a 3 meses y ya la casa comercial no me espera más. Estoy ya enfrentando problemas de cobros jurídicos ante juzgados porque no he podido pagar. Y vuelve y juega lo mismo. Va uno allá, Duan, hombre, ¿por qué no le pagan a la gente? Paguen, no, que sí, que estamos revisando, que estamos mirando, que no sé qué. Después, no, que es que nosotros no pagamos, sino que paga es un fondo. Y nosotros no somos pagadores, nosotros hacemos el contrato, pero el que paga es otro. Va uno allá, no, nosotros tampoco pagamos, los que pagan son la fiducia. Y tiene que usted ir a la fiducia, porque la fiducia es la que técnicamente ejecuta los recursos y es la que encargada de los pagos. Va uno a la fiducia y le dicen, no, es que el Ministerio de Hacienda no me ha dado disponibilidad, no tengo caja y por ende no puedo pagar.
Hombre, en eso llevamos yo no sé ya cuántos meses intentando respuestas, buscando soluciones para que esto se resuelva de manera distinta. ¿Y qué vemos hoy? Pues teníamos una audiencia pública con la directora en Puerto Asís, municipios, todos los del Bajo Putumayo presentes, campesinos, comerciantes, nos confirmaron y de un momento a otro la directora dijo que no podía venir, que se le había presentado un inconveniente muy grande y que nos mandaba un asesor para que acompañara eso. Le dijimos que muchas gracias, que dejara a su asesor en Bogotá y que nosotros procedíamos con un debate de control político, radicamos ese debate y mire usted lo que pasó con ese debate. Ese debate de control político que tenía como propósito abordar la problemática en Putumayo, resulta que terminó recogiendo la preocupación de otros departamentos. En Nariño están igual, en Cauca están igual, en Catatumbo están igual, en Santander están igual, y terminaron sumándose un poco de colegas a ese debate de control político, y ese será un debate que se va a hacer de manera pronta. Y se lo voy a decir aquí en un término medio jocoso que se usa en el Congreso. Al que no da citas, se lo cita el Congreso de la República. Sí. Como la directora no tuvo tiempo para darle citas ni a los campesinos, ni darle cita a los proveedores de este departamento, comerciantes del departamento de Putumayo, pues la vamos a citar a la plenaria a un debate de control político para que le responda de manera puntual y clara a los campesinos. Permítame, finalizamos, doctor Carlos, con dos temas importantes para pasar a saludar a la gente que ha aportado también sus mensajes en nuestra bandeja de mensajes de nuestra transmisión. Ya llevamos 2 horas, don Hamilton, le agradecemos, ya don Gabo nos va a gastar desayuno para salir de aquí a desayunar, que nos está apoyando en el control master. 828. Una de las preguntas es, los concejales me están preguntando al fin en qué terminó, si les van a aumentar, somos categoría sexta, todos los municipios de Putumayo les van a aumentar por sesión, el pago por sesión, y lo otro también su mensaje de doctor Carlos, independientemente a cómo está el Cauca, como está en otras zonas del país, el Putumayo atraviesa un punto estable, aunque hay una situación en Leguízamo por confirmarse en esta madrugada, pero en el tema de los diálogos de paz, la región se ha estabilizado un poco, ya no es una región violenta, la gente llega a pesar de las dificultades y eso es gracias a que por lo menos este gobierno está dialogando con estos grupos insurgentes, que por lo menos es lo que se tiene previsto. Habrá firma de paz con una de las estructuras denominadas la Segunda Marquetalia en Putumayo. Nosotros en temas de paz, Duván, hemos venido acompañando desde la Comisión de Paz, hemos rodeado la iniciativa, somos unos convencidos que el diálogo es el camino más efectivo para construir la paz de este país. Estamos convencidos que el departamento del Putumayo tiene que superar esos hechos violentos y esas acciones que han terminado enluteciendo a nuestro departamento del Putumayo, que el departamento del Putumayo debe priorizar en su agenda temas distintos al del conflicto armado, al de los cultivos de uso ilícito, y que en la agenda pública del departamento del Putumayo deben ser protagonistas otros temas tales como la educación, como las vías, como la salud. Esos temas deberían ser los grandes protagonistas. El desarrollo agropecuario, deberíamos estar hablando aquí de producción de alimentos en este departamento del Putumayo y no estar hablando de violencia, de hechos que enlutecen cada día a nuestra región, de seguir hablando de coca, porque, lo voy a decir aquí, los que la pasan muy mal con el tema coca son los campesinos putumayenses. Sembrar coca no es el gran negocio para un campesino. El campesino putumayense cocalero subsiste del cultivo de coca. Ojo, subsiste de la siembra de coca. Quitémonos ese cuento de la cabeza en el interior del país, que el campesino cocalero es un millonario que vive por allá en medio de matas de coca y que cada 3 meses recoge millones de pesos y que resolvió su vida con la primer cosecha de coca. No, eso no es cierto, eso no funciona así. Esos campesinos la pasan muy mal, terminan perseguidos por todos los actores para poder terminar generando un sustento para su familia. Esa es la realidad del campesino cocalero del departamento del Putumayo y de seguro del país. Por eso le apostamos a esa iniciativa del gobierno. Ojalá el gobierno logre materializar los diálogos, ojalá esos diálogos se conviertan en acciones en favor del departamento del Putumayo y en el Putumayo empecemos a construir
esa tan anhelada paz y esa tan esquiva paz para nuestra región. Nosotros desde la Comisión de Paz, yo soy miembro de la Comisión de Paz, Sí. Duván, hemos rodeado, nosotros desde la Comisión Primera en su momento avanzamos con el proyecto de ley de paz total para entregarle facultades al presidente de la República y avanzara en este ejercicio, pero nosotros también hemos llamado al control político en su momento a los comisionados de paz. El más reciente fue hace una semana, donde el comisionado de paz no pudo llegar porque radicó una incapacidad médica, sufrió fue intervenido quirúrgicamente y ese procedimiento pues le excusó de su asistencia a la plenaria de la Cámara de Representantes, pero vamos a insistir en control político, y al que estuvo ahí de comisionado de paz antes de Oti, también lo citamos a debates de control político para saber cómo van y sobre todo para tener claro qué es lo que le espera a un departamento como el departamento del Putumayo en materia de paz. Y yo quiero unirme a ese llamado, y hace poco los alcaldes y el gobernador me compartían cifras en materia de violencia y por fortuna están bien. Sí, sí, sí. Y podríamos estar mejor de seguro, pero en el departamento del Putumayo hoy se vive una paz, una tranquilidad, una ausencia de violencia que usted bien lo ha dicho con mucha precisión. En gran medida obedece a que el gobierno nacional está sentado dialogando con un actor armado en el departamento del Putumayo, y eso le ha transmitido hoy a los campesinos y a los habitantes del departamento del Putumayo una tranquilidad que por supuesto celebramos, pero que esperamos se materialice aún más y sigamos avanzando en ese camino y en ese Me propósito. gusta eso que aclara, porque en Valle del Guamué no lo vimos, tampoco lo vimos en Tumaco, que estaban los representantes ahí. Entiendo entonces que ha estado desde Bogotá atendiendo estos temas. Sobre los concejales que nos fuimos, Concejales, la ley tema del pago de su por sesión. ya es una ley de la República, se incrementan honorarios por sesión y los concejales tienen derecho al pago de su seguridad social, salud, pensiones, se van a cancelarle a cada concejal de este país, y yo lo digo aquí, esa es una acción mínima que tenemos con los concejales, es un gesto mínimo que tenemos desde el Congreso de la República para poder rodearlos, para poderlos respaldarlos en ese propósito también. A un concejal no le toca fácil, Duván. Los concejales tienen una labor enorme, y yo aprovecho estos micrófonos para hacer un reconocimiento a ellos. El concejal día a día tramita inquietudes, tramita necesidades, el que escucha a su comunidad, el que le ayuda a solucionar problemáticas, y no era para menos. Muchos concejales llevan 12 años, 16 años en un consejo y no tienen ni siquiera derecho a la salud, ni siquiera tienen derecho a que se les cotice una pensión, por ejemplo. Esos concejales que han dedicado su vida, Duván, al ejercicio desde un consejo municipal, y pasan los años, y cuando van a ver, por ejemplo, la cotización en su pensión, no tienen absolutamente nada, no ahorraron para su vejez, y es lo mínimo que tiene que hacer hoy una administración municipal, ayudarles para que su seguridad social esté al día, y ayudarles también para que sus honorarios sean un poquito más dignos versus el gran ejercicio que realizan. Doctor Carlos, muchísimas gracias por ese buen reporte. Yo creo que usted ha cumplido con su cometido. Ahí dicen algunos temas políticos, pero son cosas que le toca a usted hablar allá, y independientemente de los temas, públicamente le hago ese reconocimiento porque pues se ha estructurado, preparado y ha dado señores debates que nos indican de que el Putumayo, por lo menos desde esta línea, está bien representado con usted a la hora de proponer temas, y sobre todo de no comer callado con todo lo que dice el gobierno, porque es ahí cuando a la gente le gusta. Que claro que hay más fanatismo para esta versión de gobierno, y que de pronto eso se hace más extremo en Putumayo y en otras partes del país, pero lo dice con toda la rigurosidad, con toda la preparación, y públicamente se le reconoce. Gracias, y pues bueno, esperar lo que viene ahora con todos estos problemas que seguramente viene en esa última legislatura, que seguramente también estará usted viniendo y yendo a Bogotá
doctor Carlos Ardila. Muchísimas gracias, Nelson. Pues algo más y ya cerramos y ya esto pues ha sido todo pues el informe que les preparamos para el día de hoy con el equipo del doctor Carlos Ardila. No, a usted, Dubán, gracias por la invitación, al doctor Carlos Ardila, gracias por traer este informe tan importante y justo a tiempo al departamento del Putumayo para saber qué se queda pendiente, qué se viene y qué se ha hecho por nuestro querido departamento. Bueno, doctor Carlos, gracias. Muchas gracias, Dubán, muchas gracias, Nelson, muchas gracias a los oyentes y gracias a quienes nos acompañan en la transmisión. También un gran abrazo a todos y aquí seguimos atentos a dudas, a inquietudes y por supuesto también con toda la disposición, con toda la energía para poder avanzar en las cantidades de tareas que aún siguen pendientes por soluciones. Pero vamos a hacerle, Dubán, con muchas ganas, con mucho entusiasmo para que esto se terminen convirtiendo en realidad muchos de los temas que siguen aún esperando respuesta. Aquí tenemos la audiencia muy fuerte en la mañana, lo invitamos para que hablemos de política en otro programa. Hoy estamos hablando de gestión legislativa para que hablemos de lo que viene y sigamos pues conversando. Doctor Carlos, muchas gracias, siempre bienvenido al Día Noticias. Listo, estamos listos también para hablar de política. Claro que sí, lo que nos gusta. Gracias a usted, don Hamilton, don Nelson, don Gabo, muchísimas gracias a usted, a todos ustedes, muchísimas gracias. A las 6 el resumen de esta entrevista también y mañana a las 6 de la mañana las noticias en Maguaré Estéreo 89.3. Feliz mañana para todos.